Definitivo, esta madrugada opera en rodilla de Arturo Vidal y peligra su participación en el Mundial. ¿Quién lo reemplazaría? La gran duda de Sampaoli. 1 de cada 3 chilenos endeudados no paga sus cuentas a tiempo. Mujeres y jóvenes son los peores a la hora de liquidar deudas. Conozca el mapa de la morosidad. Millonarios pagos a centros médicos privados durante la administración de Mañalich podrían derivar en una acusación constitucional. Y continúa el debate sobre el uso terapéutico de la marihuana. Hoy en Reportajes 24, los tratamientos alternativos a la cannabis. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a 24 Horas Central. Aunque recién este miércoles saldrá a la venta el libro que revela la vida desconocida de Daniel Zamudio, ya está generando revuelo. El Movimiento de Liberación Homosexual desestimó la tesis del autor que plantea que el homicidio del joven homosexual no tuvo un móvil homofóbico, sino que se debió a una serie de circunstancias propias de las condiciones sociales de la víctima y también sus victimarios. Ivonne Pino y Verónica Moscoso con la polémica. Pero él no murió por ser gay. Esos 4 no lo mataron por ser gay. Acá lo que se trató de vender es que hay una banda de neonazis que asesinó a un homosexual. Los 4 asesinos no son neonazis, nunca han sido neonazis. Y si fueran neonazis sería mucho más fácil entender lo que hicieron, digamos. Pero la verdad es que no lo son. Fueron estas declaraciones del autor del libro Solos en la Noche las que encendieron la polémica. En su investigación, el periodista Rodrigo Fluxá recoge los testimonios de más de 90 personas y llega a la conclusión de que en este crimen había una historia no contada. No salieron a matar homosexuales ese día. Ellos salieron a lo que hacían siempre, que era hacer nada, digamos, que era gente con muy poco futuro, y se encontraron con Daniel, que la verdad tampoco tenía mucho horizonte, un niño súper frágil, que había tenido muchos problemas, que había pasado episodios súper graves, y que la verdad no quería volver nunca a su casa de San Bernardo. El periodista del diario El Mercurio llega a la conclusión de que aquí se trató de crear una imagen en torno a Daniel Zamudio que no era tal. En su vida no hay ni un episodio de discriminación neta por ser gay. De hecho, él vivía la homosexualidad súper libremente y no tuvo problemas con eso. Hay gente que se aprovechó también de la imagen de Daniel para hacer todo esto, pero yo creo que las lecciones más importantes no tienen que ver con la antidiscriminación ni tienen que ver con la tolerancia a las minorías, que son súper importantes. Hay las carencias que terminaron en esta tragedia que marcó a Chile son de otra índole y nadie ha querido mirarlas. El libro sale a la venta recién este miércoles, no más de 20 personas lo han leído. Así todo ha generado varias críticas. La madre de Daniel asegura que este fue un crimen de odio y le molesta que manchen la imagen de su hijo, aunque asume que el joven pasó por periodos difíciles. A mí me encantaría que mi hijo estuviera vivo y se defendiera, porque a palabra que es cierto que le han tirado harta mierda a mi hijo. Después que falleció todo, se han limpiado la boca con mi hijo. Y eso da rabia, da impotencia, porque yo estoy sola luchando en contra de toda esta gente, que en realidad que duele. Así como murió mi hijo, agonizó 27 días y se sigue maltratando la imagen de él. Las organizaciones por la diversidad sexual también opinaron respecto de esta nueva tesis que plantea Solos en la Noche. Si Daniel no hubiera sido homosexual, ¿hubiera recibido el grado de torturas que recibió? ¿Le hubiesen quebrado la pierna como se la quebraron? Dice en el expediente, como sonó como un pollo, como si se quiebra un hueso de pollo. ¿Lo hubieran tatuado, entre comillas tatuado, porque realmente torturado, con golletes de botella suásticas? ¿Lo hubiesen golpeado con una piedra pesadísima, el cuerpo entero, incluida la cara? Yo creo que si él no hubiese sido homosexual no lo hubieran hecho. Rolando Jiménez, presidente del Móvil, llamó al autor a leer el fallo que condenó a los asesinos de Daniel. Los jueces concluyeron en forma unánime que la homofobia generó ese nivel de violencia. Después de leer el libro podría cambiar de opinión, pero nosotros lo que estamos cuestionando son las tesis que él avanza en estas entrevistas de radio, televisión y de prensa escrita que hemos escuchado. Y contra eso tenemos una serie de argumentaciones que van en sentido contrario de lo que señala el autor de este libro. Pero todos sabíamos que era Daniel, si Daniel no es un santo, era un ser humano común y corriente que fue víctima de una brutal agresión, de tortura, que le costó la vida en función de su orientación sexual. Y lo dijeron algunos de los imputados incluso en el juicio. Pero hay amigos a los que le ha molestado profundamente cómo distintos grupos han utilizado la imagen del joven. Dicen que lo transformaron en ícono del movimiento gay, pese a que jamás formó parte de ningún movimiento homosexual. Yo creo que si el Daniel alguna vez fue a una marcha fue porque pensó que podía hacer un carrete y se iba a tomar a la marcha, pero nunca lo vio como una causa que él pudiera participar.
y tampoco participó nunca en ninguna organización de este tipo. Hubo un manejo por detrás para que hubiese una pena luego, para que hubiese una pena ejemplificadora con este tipo de casos, donde no se indagó mucho. Yo leo el libro y termino queriendo más a Daniel y sobre todo entendiéndolo más. Y si va a ser un ícono de algo tan importante y fue algo tan importante para el país, abracémoslo, pero conozcámoslo primero, digamos. No hagamos de él una caricatura o un monumento que en verdad no fue. La polémica seguirá encendida. El autor del libro precisa que en ningún caso fue el morbo lo que motivó su investigación, sino por el contrario, quiere mostrarle al país quién fue Daniel Zamudio y busca una explicación a uno de los crímenes más brutales que por lo que fuera no tiene justificación alguna. Un estudio demostró que casi 10 millones de chilenos tienen algún tipo de deuda financiera y que solamente el 30% está moroso. Aunque la cifra es baja, lo que llama la atención es que las mujeres y los jóvenes sean los grupos que más han subido en cuanto a créditos vencidos. Roberto Sá nos explica. ¿Usted tiene deuda? Tengo deuda, sí. ¿Tiene deuda? Claro. ¿Y la tiene al día? No. José es obrero, trabaja en maquinaria pesada y es parte de los 3 millones de chilenos que no está al día con sus deudas, según el cuarto estudio de deudores morosos que ha realizado la Universidad San Sebastián en conjunto con Equifax. El sondeo encendió todas las alarmas respecto del endeudamiento juvenil. Si en marzo del 2012 los deudores morosos de entre 18 y 24 años llegaban a los 82.000, en marzo de este año alcanzaron los 283.000 jóvenes. Y peor aún, la deuda morosa en este tramo subió de 154.000 pesos promedio hace 2 años a 421.000 pesos en marzo pasado. Para nosotros es un grupo de preocupación. Aquí sí que hay luz amarilla. La gran cantidad de universitarios en un mismo lugar resulta tierra fértil para captar nuevos clientes, muchos de los cuales no superan los 20 años, pero ya abultan varios plásticos entre sus infantiles billeteras. No me preguntaron la edad, yo tengo 17 años todavía y entonces me lo sacaron nomás. Muy peligroso, o sea, que te vengan ofreciendo tarjeta, solamente confirmar. Ya en el 2007 denunciábamos en TVN la irresponsable entrega de tarjetas de crédito a universitarios sin ingreso permanente y la situación no ha cambiado. No estáis ni trabajando y te la ofrecen. Algunos se endeudan sin saber a lo que se están metiendo. Si una entidad cualquiera otorga un crédito a una persona que no tiene ingresos o que tiene ingresos muy bajos y por lo tanto su probabilidad de pago o de cumplimiento no es alta, yo creo que esa institución es irresponsable. Pero tampoco podemos eludir que las personas que reciben esos créditos también son irresponsables. El estudio también muestra el crecimiento de mujeres morosas, las cuales superaron a los hombres con alguna deuda vencida. Sin embargo, las mujeres tienen montos vencidos mucho más bajos que ellos y en general se atrasan en tan solo una cuota. Luego del borronazo del DICOM de febrero del 2012, donde 2,8 millones de deudores morosos salieron del registro, el estudio mostró que un 33% de esos beneficiados volvió al listado por no pagar sus compromisos. 1 de cada 3 de esos favorecidos en ese momento han vuelto a tener mora y probablemente tengan muchas dificultades de pago. Las deudas siguieron vigentes, eso también hay un tema que muchas veces comunicó como perdonazo, lo cual fue un tremendo error, porque no se perdonaron las deudas. Bueno, yo creo que las cifras no tienen que ver con la ley DICOM. Tenemos un problema esto estructural. Primero, bajos salarios, y se obliga a la gente a endeudarse. En segundo lugar, Chile es uno de los países con las mayores tasas de interés para los créditos de consumo. La buena noticia es que de los 6,9 millones de personas con alguna deuda, el 70% está al día y del 30% restante, la mitad solo está atrasado en una cuota. Es la fotografía tomada en marzo a la deuda de los chilenos. Y prácticamente 1 de cada 2 negocios del país sufrió algún delito durante el año 2013. Así de categórico es el estudio de la Cámara Nacional de Comercio que recoge la preocupación de los locatarios, sobre todo por el aumento de los robos con violencia. De todo ello nos cuenta Davor Juranovic. Impresiona la decisión de estos delincuentes que luego de alunizar en un supermercado líder de La Serena, ingresaron a esta joyería ubicada detrás de las cajas. Allí en menos de 3 minutos arrasaron con anillos, gargantillas y pulseras avaluadas en 15 millones de pesos. Venían súper dateados, entraron directo a lo que necesitaban.
claramente vino antes, sabían lo que andaban buscando, deben haber conversado, vieron todo y después vienen como Pedro por su casa. Eso es lo que más inquieta, es lo que más molesta. Delitos como este son los que contribuyen a la alta cifra de victimización que recoge la Cámara Nacional de Comercio. Un estudio del organismo da cuenta que en los últimos 6 años los números están estancados y prácticamente 1 de cada 2 negocios ha caído en las manos de los delincuentes. El no avanzar a uno le da una sensación de frustración. Sin embargo, creemos que tenemos que seguir en este esfuerzo porque lo peor que nos puede pasar es bajar la guardia, bajar los brazos y no seguir adelante, ¿no es cierto?, en este apoyo al comercio. Preocupa el aumento en los robos con violencia, que de acuerdo a las cifras del comercio subieron en casi 3 puntos durante el año 2013. Fueron esos delitos los que empaparon de miedo a la dueña de esta perfumería de San Bernardo, que a principios de este año decidió cerrar para siempre. Ha aguantado muchos años la delincuencia, pero ahora ya fue el colmo ya, porque ya en una semana nos están robando 2 o 3 veces. En la zona sur de Santiago, y de manera coincidente con el estudio, cuesta encontrar locales que no tengan alguna historia relacionada con la delincuencia y la prevención. Así estuve sentado aquí y 2 tipos me amenazaron con pistola. Y otro entró por ahí, y me hicieron abrir la caja, se llevaron y desaparecieron. ¿Y cuánto le robaron? Como 500 lucas más o menos. Me abrieron el local y me sacaron todo lo que es la máquina de computación. Me sacaron como 9 máquinas, equipos telefónicos, todo. Eso me sacaron, pero me abrieron el local. Nos quedamos a dormir acá. Entonces eso nos permite a nosotros estar alerta toda la noche. Ya, eso es. Esa es la medida que tiene como de disuasión. Sí, porque y además que le pongo una cadena, cosas que hagan ruido a la hora que me empujen la puerta. Los rayados y el robo hormiga son los delitos más reiterados en el comercio. La mayoría ocurre en supermercados, servicentros y farmacias, que encabezan la lista de los negocios más golpeados por la delincuencia. Y nos ha dejado en la incógnita, porque de jugar activamente hace poco menos de una semana en Europa a tener serias dudas de si podrá o no disputar el Mundial de Brasil. Es el caso de Arturo Vidal, el mejor jugador de Chile del momento, quien tomó este martes la determinación de operarse la rodilla derecha por una lesión de meniscos. Su tiempo de recuperación es incierto, pero todo indicaría que no serán menos de 6 semanas, lo que abre grandes interrogantes a Jorge Sampaoli. ¿Lo llevará a la Copa del Mundo? Pablo Ramos con la nota. El personero médico de nuestra selección viajó a Italia a también estar con el jugador. La Juventus oggi que lo paga e lo stipendia. Se va Pirlo, entra Vidal. Es mejor que haya jugado para mi gusto, porque da luces de que el jugador tolera la lesión de mejor manera. Fueron varias semanas de un tira y afloja entre la Juventus y la selección chilena por Vidal. Una trama que este martes llegó a su clímax. En el Hospital Quirón de Barcelona se definía si el volante chileno se operaba o no de su rodilla derecha. Cerca de las 8 de la noche de España, el rey Arturo llegó a examinarse con el doctor Ramón Cugat, acompañado de médicos de la Vecchia Signora y La Roja. El resultado: Celia Pang deberá operarse de inmediato de su lesión del menisco externo de la rodilla derecha. Será este miércoles a las 11 de la mañana, hora de España. Hemos validado todas las opciones. Hemos estado un rato comentándolo y la decisión es que, habiendo la lesión que hay, pues era mejor hacer la artroscopia. ¿Pero la decisión la tomaron ustedes o la tomó el jugador? No, la decisión la toma siempre el paciente. Finalmente fue Arturo Vidal quien decidió operarse luego de que el doctor Cugat le ofreciera la posibilidad de postergar la cirugía o realizarla de inmediato, opción que tomó en una reunión a solas con el galeno. Las posibilidades de que se pierda el Mundial son altas. Normalmente sabemos que un menisco externo pues cuesta un poquito recuperar, no es lo mismo que un interno. 4 o 6 semanas. Y puede que más. Sí. Ahora, hay momentos que también hemos tenido jugadores que en un menisco externo en un mes han jugado. Los plazos, lamentablemente, en estos casos no son una cosa tan definitoria. Uno puede decir que el jugador en ningún caso está descartado para el Mundial,
Tampoco tenemos un tiempo extremadamente holgado, estamos así con los plazos gigantescos y súper relajados, no es esa la situación tampoco. En tiempo de recuperación uno pudiese pensar mínimo 4 semanas y 8 semanas en total. Requiere de por lo menos mínimo 45 días de rehabilitación. ¡Te dije Vidal! No le pudo pegar bien, atención que libre Vidal. Hace 5 días jugó su último partido, 78 minutos ante el Benfica, donde se vio activo y sin mayores problemas. De hecho, este lunes y tras el festejo del tricampeonato, el técnico bianconero Antonio Conte insistía en que Vidal estaba en forma. No es un problema grave que pudiera impedirle estar en el Mundial. Lo vi bailando, está en forma. No se preocupen que está en forma Arturo. Está en forma, no me preocupa de que esté en forma Arturo. Para cortar los plazos, el doctor Cugat ha utilizado la misma técnica que ha regenerado las rodillas de Nadal, inyecciones de su propio plazo. Rafael Nadal, Lionel Messi y Xavi, entre otros, son parte de los deportistas de élite que han seguido un tratamiento con Cugat. El traumatólogo es reconocido en el mundo deportivo por sus exitosas intervenciones quirúrgicas de rodilla. De indolencia de la Juventus porque hace 20 días tiene esta lesión. No, simplemente hay veces que hay lesiones y habiendo un campeonato del mundo en ciernes, pues hombre, vamos a ver si realmente se encuentra bien. Él ha ido jugando, ha ido entrenando. Las roturas meniscales externas tienen una evolución, se recuperan de forma más tardía que las internas. Habitualmente la recuperación suele ser de 4 a 8 semanas. El pronóstico para la selección es sombrío, pero deja una gota de esperanza. Si Arturo Vidal se recupera en 6 semanas, un plazo que está dentro de las posibilidades, llegaría justo para jugar el segundo partido del Mundial contra España el 18 de junio. Si requiere más tiempo, deberá decir definitivamente adiós a Brasil 2014. Un adiós quizá relativo. Jaime Catalán es jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y un dato infaltable, médico del plantel profesional de Palestino, especialista en cirugía de rodilla y traumatología deportiva y nos acompaña esta noche. Doctor, gracias por acompañarnos. La primera pregunta es, ¿en qué consiste la lesión y también la cirugía que sigue? Bueno, desafortunadamente para nosotros efectivamente se confirmó que Arturo Vidal tiene una lesión de menisco. Los meniscos son 2 estructuras fibrocartilaginosas que están en la rodilla, entre el fémur, como vemos aquí por arriba, y la tibia por abajo, que son como semicirculares y actúan como amortiguadores, por decirlo así. Tienen otras funciones como estabilizadores y transmisión de carga y aumento de la superficie articular. En este caso se lesionó el menisco lateral, que es el que vemos acá. La morfología de la rotura la desconozco porque no he tenido acceso a las imágenes y es muy importante también para determinar el tipo de cirugía y el tiempo de recuperación. Pero es una rotura del menisco lateral que normalmente toma mayor tiempo de recuperación que el menisco medial y la cirugía habitualmente en el 80%, 90% de los casos consiste en resecar o sacar la parte dañada del menisco. En un menor porcentaje se puede suturar el menisco, pero habitualmente no es más del 10 al 20% de las roturas meniscales. ¿Y qué implica para un deportista de alto rendimiento como él? Hay gente que habla en términos quizá demasiado gráficos de la vida útil de un deportista. ¿Se acorta por una lesión como esta? Depende fundamentalmente de la cantidad de menisco que se saque. Desafortunadamente los meniscos no reparan ni cicatrizan solos, pero si las molestias son pocas o la rotura es pequeña, hay deportistas que pueden seguir en un mismo nivel deportivo o competitivo. Pero si la rotura meniscal da síntomas como dolor o derrame, que era lo que tenía Arturo, está indicado la cirugía y habitualmente consiste en resecar el menisco dañado. ¿Compleja la operación? Habitualmente no es tan compleja. Una rotura meniscal no deberá ser una cirugía compleja, ni menos para un profesional habituado a este tipo de cirugía como el médico que lo va a operar. Ahora, se conoce, ¿verdad?, hace aproximadamente unas 3 semanas que tiene esta lesión. Jugó varios partidos. En el intertanto, ¿empeoró su condición? ¿La agravó? En 3 semanas es poco probable que haya agravado la lesión, pero si uno espera un mayor tiempo, la rotura meniscal crece y en lugar de resecar un menor porcentaje de menisco, hay que resecar mucho más. Y la rehabilitación y el pronóstico también depende de la cantidad de menisco resecado. ¿Va a llegar al Mundial o no? Estamos hablando aproximadamente de ¿qué? ¿Unas 6 semanas? Bueno, realmente es muy difícil porque es multifactorial
todos los factores que intervienen en la recuperación. Sí sabemos que la recuperación del menisco lateral es un poco más larga, depende de la cantidad de menisco resecada y son más bien plazos. La primera etapa, el manejo del dolor y de la inflamación, luego la recuperación muscular y a veces lo más crítico es el reintegro deportivo. ¿Pero a su juicio llega? Ojalá que llegue, sí. Podría llegar en 4, 6 u 8 semanas, no sabemos con certeza. Mi último alcance, ¿en qué porcentaje de rendimiento, si pudiésemos graficarlo, doctor? Es muy ¿100%? Difícil, muy difícil que llegue 100% a 4 semanas, pero si cumple todas las etapas, y ojalá que esté en un 100, pero yo creo, y como hincha del fútbol, que ojalá llegue. De acuerdo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a otras informaciones porque una vez más la calidad de los refrescos es cuestionada a nivel mundial por contener un ingrediente que en el largo plazo y en grandes cantidades podría causar incluso la pérdida de memoria. Y por eso Coca-Cola retirará el aceite vegetal brominado de sus bebidas. La compañía asegura que en Chile el componente no está en ninguno de sus productos. Probablemente al dar este trago de bebida isotónica alguien piense en recuperar la energía perdida, pero no en los efectos que podría tener para su salud. Por eso causó conmoción el anuncio de la empresa Coca-Cola, que aseguró que retirará un polémico ingrediente de sus bebidas a nivel mundial. El aceite vegetal bromado, conocido como BBO por sus siglas en inglés, está presente en la Fanta y Powerade, también en Gatorade de la empresa Pepsi, y es el blanco de las críticas desde que un adolescente en Estados Unidos inició una campaña para pedir que fuera eliminado de las bebidas a través de una recolección de firmas. El componente tiene bromuro, que a largo plazo puede acumularse en el cuerpo y causar efectos dañinos como pérdida de memoria, problemas a la piel y problemas en el sistema nervioso. Con ingestas diarias de sobre 2 litros de bebida al día de estos bebestibles cítricos, estarían reportados algunos casos que se atribuyen a esta sustancia, donde habría habido algunos daños de pérdida de memoria, daños a la piel. Esa es una información que nosotros hemos pedido a la FDA que nos corrobore. Pero en Chile el anuncio no debe causar alarma. Según la compañía, ninguno de sus productos en el país tienen este componente porque no está permitido por el Mercosur. En Estados Unidos, sin embargo, el aditivo se usa desde 1931 como estabilizante de bebidas cítricas y su uso está regulado hasta 15 partes por millón. Si ellos dicen que no está, habrá que analizarlo si corresponde, pero insisto, los niveles de consumo que llevan a daño son muy altos. Y el daño mayor en ese caso está dado por los otros componentes de las bebidas. Presión popular que le ganó el gallito a las autoridades sanitarias y un ingrediente que, a pesar de estar permitido en Estados Unidos y México, tendrá que desaparecer completamente del mapa de los refrescos. Y aquí va la pregunta. ¿Le gusta? ¿Le gusta su comuna? Cada día más chilenos dicen que sí. El 55% de la población vive en comunas que superan el estándar promedio de calidad de vida del país. Es una de las conclusiones de un estudio que ubicó a Las Condes en el tope, mientras que Alto Hospicio sería el peor lugar para vivir en Chile. Daniel Silva, con la nota. Para Camilo, Carlos y Héctor, juntarse en la plaza ya es una tradición. Una amistad entrañable de 40 años une a estos militares en retiro. Toda una vida ligados a Rancagua. Si antes era todo a dos y cuestiones. Ahora, pues vea, mole, un Cinemark y cosas, pero bonitas. Y así es bonito Rancagua y la gente es bonita y ahora estamos contentos que O'Higgins es campeón. Pero las buenas noticias trascienden al fútbol. Un poco más al sur está Machalí, la octava mejor comuna para vivir en Chile. Junto a Rancagua conforman la zona metropolitana con la más alta calidad de vida. La minería y la inversión en infraestructura han impulsado una zona cuya población se ha duplicado en la última década. Hoy día vamos a tener notaría, vamos a tener más bancos, vamos a tener más farmacias, pero también necesitamos darle los elementos básicos a la comunidad, que son la conectividad, que es una de las cosas que nos está causando mayor estrago, porque antes vivíamos tranquilos, hoy día todo el mundo llega con auto. Esta fue una de las sorpresas que arrojó el Indicador de Calidad de Vida Urbana 2014, medición que incluyó 93 comunas del país. Las Condes, Vitacura, Providencia, La Reina y Lo Barnechea lideran el ranking, que además reveló que el 55% de la población vive en comunas con un índice de calidad de vida superior al promedio nacional. Disminuye la brecha de desigualdad. Si bien la desigualdad persiste,
pero claramente podemos ver también de que esta brecha ha ido disminuyendo. ¿Cuáles son las comunas con las peores condiciones para vivir en Chile? 4 son de la región metropolitana, mientras que el último lugar lo ocupa Alto Hospicio. No, no es así. No es así, no es la peor comuna. No la peor, pero que tiene carencia las tiene. Yo entiendo que hay varios factores que analizan, pero cuidado, la metropolitana tiene 7 millones de habitantes y tiene más problemas que nosotros. Por lo tanto, mire, yo con este informe de la Católica y de la Cámara Chilena de Construcción lo tomo como, de verdad, una humorada. Son las conclusiones de un estudio que evaluó vivienda, salud, condición laboral y la movilidad, entre otros factores. Una radiografía cuya representatividad alcanzaría el 85%. Y parlamentarios de la nueva mayoría denunciaron que en los 4 años del gobierno anterior, el Ministerio de Salud gastó 20.000 millones de pesos en prestaciones compradas a clínicas privadas, entre ellas la Clínica Las Condes. Responsabilizaron de ello directamente a Jaime Mañalich. Los congresistas amenazaron con presentar una acusación constitucional contra el exministro de Salud, como nos cuenta Pamela Morales. En las clínicas privadas el costo de cada día de hospitalización en unidades críticas por paciente es 3 veces superior al precio de la misma prestación en un hospital público. Por eso, para la nueva directora de FONASA, Janet Vega, no tiene lógica ni justificación, dijo, el alza desregulada de los gastos detectados en los últimos 4 años en compras a privados. Estamos en este momento en un total de 16% alrededor de compra sector privado, y esta compra es fundamentalmente compra de camas críticas y desde los servicios de salud de compra de intervenciones quirúrgicas. El 16% del presupuesto al que se refiere Vega es el equivalente a 20.109 millones de pesos, que fue lo que se gastó del presupuesto de salud fiscal en los 3 primeros años de la administración Piñera, en compras de cupo de hospitalización en unidades críticas de las clínicas. Servicios de salud, FONASA, en la modalidad libre elección y compras directas, todos los ítems aumentaron sus gastos entre un 30 y hasta un 159%. En el sector público estamos pagando 380.000 pesos por día cama, y en el sector privado esa misma día cama lo pagamos, por ejemplo, en la Clínica Las Condes a un costo de alrededor de 1.100.000 por día cama. Por eso llama la atención, dice Janet Vega, que el mayor volumen de compras se haya derivado precisamente a la Clínica Las Condes, que representa un 18% del gasto total, más de 6.600 millones de pesos en 3 años, seguido de la Clínica Tabancura, otro de los centros más caros en este servicio en particular. La primera de ellas, una de las más exclusivas, la cual, previamente a ser ministro, el doctor Mañalich fue director, gerente de esta clínica. Estamos todavía en los plazos para que un exministro pueda ser acusado constitucionalmente. Le pedimos que se pronuncie y desmienta o confirme este desfalco que hemos conocido el día de ayer. Porque esto se suma a aquellos hospitales que se comprometieron y que no tenían financiamiento, aquellos antecedentes que han tenido que ser entregados al Consejo de Defensa del Estado, a la compra del sector privado también por los servicios y otras irregularidades que hemos encontrado en el sector salud. Y el costo cama de cada uno de esos cupos fue menor que lo que se pagaba en la época de la concertación. Prefiero, y yo creo que la mayoría de los chilenos prefieren 1000 veces ser atendidos en la Clínica Las Condes que no ser atendidos. La Comisión de Salud del Senado convocó a la ministra Elia Molina para que la próxima semana la titular de Salud asista a una sesión especial a entregar mayores antecedentes acerca de la compra de servicios a privados con recursos públicos en los últimos años. El Servicio de Impuestos Internos presentó una denuncia por el delito de evasión tributaria en contra de los excontroladores de la multitienda Johnson's. El perjuicio fiscal provocado por las operaciones financieras ilícitas alcanza un monto superior a los 12.000 millones de pesos. Rodrigo Cid nos amplía. La Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos determinó que durante el intento de salvataje de la empresa Johnson's se había cometido un delito de carácter tributario. Entre los años 2008 y 2009, los excontroladores de la compañía hicieron un uso irregular del artículo 14 bis de la Ley de Impuesto a la Renta. Esto para evitar el pago del tributo correspondiente a la venta de acciones de Ripley.
dinero que se habría utilizado para impedir la quiebra de Johnson's. Por todo esto, Impuestos Internos presentó una denuncia a la Fiscalía Oriente en contra de los hermanos Maxo y Alberto Calderón Crispín, ex controladores de Johnson's, para que se les investigue como presuntos autores de delito tributario. No puedo dar más antecedentes salvo los que ya se han conocido. Lo que sí confirmo que efectivamente la Fiscalía ha recibido una denuncia del Servicio de Impuestos Internos para que deberá ser investigada y tomaremos decisiones respecto de diligencias de investigación en los próximos días. Mediante un comunicado de prensa, el abogado de Alberto Calderón, Rodrigo Ursúa, dijo que el empresario no tiene ni ha tenido participación alguna en la empresa Johnson's. Por su parte, la defensa de Maxo Calderón, quien es investigado por realizar la cuestionada operación, no hizo comentarios. De acuerdo a las primeras estimaciones de Impuestos Internos, el perjuicio fiscal alcanza un monto de 12.292 millones de pesos. Cifra que podría elevarse a medida que avance la investigación de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente. A pesar de que está prohibido su cultivo y comercialización, hay chilenos que usan la marihuana de manera terapéutica. A nivel de los médicos se discute su uso y su recomendación aún queda en secreto con el paciente. Bueno, uno de estos doctores tomó una medida concreta para presionar a las autoridades sobre el tema. Tenemos más detalles en el reportaje de Mariela Aravena y Rodrigo Pizarro. Alejado de los cargos públicos y obligado a cumplir la pena que dictaminó la justicia. Así serán los próximos meses de Flores, aunque dice continuará defendiendo el cultivo de la cannabis para su uso medicinal. En agosto del año pasado, este médico cirujano fue condenado a 541 días de pena remitida por cultivo de marihuana. Llegó hasta la Corte de Apelaciones para insistir que sus plantas no eran constitutivas de delito, ya que el uso de ellas tenía un fin espiritual y médico. Hoy, 8 meses después, el doctor marihuana, como popularmente se le conoce, arremete otra vez en la discusión para despenalizar esta planta, ahora con una acción más radical. Entonces en este momento no queda otra cosa más que instalarse a trabajar mi espiritualidad y en un ayuno para invitar a que la ciudadanía también se pronuncie y tome decisiones. Quiere dejar atrás la actual legislación que no prohíbe el consumo, pero sí el cultivo de la marihuana, una pelea a la Ley 20.000 que pretende dar hasta las últimas consecuencias. Si hay que desencarnarse, habrá que desencarnarse, pero esto tiene que cambiar. El doctor Milton Flores ya cumple 20 días de ayuno, solo toma agua y algunos minerales. Lo visitamos cuando llevaba más de una semana en esta condición. Asegura que sigue consumiendo marihuana de forma medicinal y para trabajar su espiritualidad, dimensiones que considera derechos esenciales de todo ser humano. Para esto se ampara en lo que plantea la Constitución chilena, en donde se dice que el Estado debe contribuir a crear condiciones sociales que permitan la mayor realización espiritual y material de la comunidad. Sin embargo, asegura que esto no se cumple. Hay un tema de interpretación insuficiente de la matriz jurídica. Entonces con esto queremos promover el interés por esta materia y que ojalá se cristalice una transformación. Por eso pide a la Presidenta de la República que el cultivo de marihuana se despenalice, para que así las personas puedan satisfacer con tranquilidad sus derechos esenciales. Entre sus facultades está la de firmar un decreto para retirar de la lista de sustancias prohibidas la cannabis y reconociendo el uso medicinal y sacramental. Una planta que se usa para fines espirituales y sacramentales no puede estar en ninguna lista de sustancias prohibidas. Además del uso espiritual, el doctor Flores se refiere a la utilización de marihuana en la medicina. Una opción que también comparte Violeta, que hace 10 meses padece un cáncer de mama. Amigos y familiares le hablaron de la alternativa de consumir la planta. Cuando tuve las primeras quimios y caché que en verdad no me la iba a poder sola, empecé a fumar marihuana. ¿Tú habías fumado antes? Fumaba, pero muy poco y de forma recreativa. Y empecé a fumar y en verdad como que sí, me aliviaba harto. Primero la consumió fumando, pero después tuvo acceso a la resina de cannabis. Esta tiene mayor poder de concentración de THC y CBD, elementos psicoactivos de la planta. Violeta ingiere una gotita antes de cada quimioterapia.
Y al día siguiente ya con las gotitas se me abría el apetito, que antes pasaba 5 días sin comer. O sea, yo en una semana bajaba 3-4 kilos porque no podía consumir nada. Para mí ahora la quimio ya no ha sido tema. Registros históricos indican que la marihuana se utiliza con fines médicos incluso desde antes de Cristo. Sin embargo, para Chris Conrad, estadounidense experto en cannabis medicinal, hay un estudio en la Universidad de Israel que da un paso importante al encontrar similitudes entre el cuerpo humano y esta planta. Nosotros hemos aprendido y descubierto sobre los sistemas de endocannabinoides que tienen estructuras muy parecidas a las botánicas que tenemos en nuestros propios cuerpos y que pueden ser utilizadas para el cuidado de la salud. Hace una semana, Conrad estuvo en Chile contando su experiencia. En esa exposición, uno de los asistentes fue Joaquín Martínez. En su adolescencia sufrió una escoliosis severa que terminó en una operación a su columna en donde le insertaron varias placas de titanio. Los intensos dolores lo hicieron depender de la morfina hasta que en el 2009 decidió probar con la marihuana hecha mantequilla. Hago un pollo al sartén, le echo mantequilla canábica. Da lo mismo si no pegue o no, pero le echo por el gustito, igual me gusta harto. Igual relaja mucho, relaja el cuerpo, hace que no me duela en el fondo. Esa mantequilla la fabricaba él mismo con unas plantas que tenía en su casa, pero el año pasado quiso probar con la resina de cannabis. Para eso construyó en la clandestinidad un invernadero con más de 70 matas que hoy lo tienen en un proceso judicial que puede generar jurisprudencia en nuestro país. El doctor Flores pasa su ayuno compartiendo con sus colegas de Triagrama, el Instituto para el Desarrollo de la Vida en Comunidad. Día por medio recibe la visita de doctores amigos que revisan su estado de salud, que hasta el momento no ha presentado mayores problemas. Lo más notorio son sus 5 kilos menos de peso en su lucha por la despenalización de la cannabis. La despenalización del autocultivo es un elemento que además permite ahorrar un montón de plata que se está gastando en la Defensoría, en la Fiscalía, en la Gendarmería, en la Policía. Por eso que es un ajuste esencial. Lo que dice relación con salud pública, lo que dice relación con justicia. Si bien quiere que su planteamiento sea escuchado y genere cambios en las decisiones gubernamentales, ya dio un paso en materia de defensa judicial. Así lo afirman quienes vieron su caso en tribunales. No fue una estrategia de defensa cualquiera, digamos. Todo ese aparato, esa cantidad de argumentos basados en el lenguaje de derecho humano fue un aporte que, si bien nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo, se incorporan elementos nuevos, que tiene que ver con el trabajo científico. Trabajo a nivel de la ciencia que se enfoca en el uso medicinal de la cannabis. En Chile, el aceite o resina que se saca de esta planta se utiliza para distintas enfermedades en adultos y niños. Incluso hace pocos días, una doctora pidió a través de un medio de comunicación electrónico que se autorizara el uso terapéutico de la cannabis. Hay colegas que ven, pero que se dan cuenta que ese tema no está en la conversación oficial y que no lo ponen en la mesa. Y hay algunos como yo que consideramos que nos toca a nosotros hacer un gesto y salir a la cara y decir, oigan, cortémosla. Pues. Médicos tradicionales también me han dicho, así como por debajo, que la marihuana es como lo mejor para las quimios. O sea, obviamente no pueden recetártelo porque es legal, pero como que ya hasta los médicos saben que en verdad es la mejor opción. El año pasado, el Instituto de Salud Pública autorizó el uso de un medicamento a base de cannabis para un joven con fibrosis quística. Sin embargo, las gestiones para internar a Chile dicho remedio demoraron un par de semanas y el paciente falleció. Después de esto, se ha permitido importar el Sativex para determinadas personas que lo han requerido, ya que la ley prohíbe la facilitación de marihuana por cualquier medio. Es una legislación que está llena de contradicciones y además de muchas ambigüedades, y eso requiere evidentemente cambio. Ahora, desde el punto de vista de la defensa, lo único que uno puede hacer es operar a partir de esa ley y los cambios lo tiene que hacer obviamente quienes tienen en sus manos la política criminal, que es particularmente el Ejecutivo y el Congreso. Digamos. Por eso este martes, diputados de la nueva mayoría hicieron un llamado para la despenalización de la marihuana, teniendo en cuenta temas de derechos humanos. En enero pasado, el OS7 le destruyó a Joaquín 77 plantas de marihuana. Fue formalizado por cultivo ilegal y se dieron 200 días para investigar, los que se cumplen en septiembre próximo. Sin embargo, el fiscal ya le adelantó algo a Joaquín que podría generar jurisprudencia en este tipo de casos. Y me dijo en el fondo que con los datos que llevaba, lo que presenté del tema de todo mi historial médico, ellos determinaron que yo era un usuario medicinal. Ante esto recurrió al doctor Sergio Sánchez, a quien le solicitó que pudiera formalizar mediante receta médica el uso de marihuana para aminorar las dolencias. La receta en el fondo yo se la di porque para él no estar, digamos, consumiendo en la clandestinidad, en caso, digamos, de que fuese sorprendido nuevamente, pueda él demostrar de que hay un aval médico. El Estado deberá ser capaz de decirnos a nosotros los médicos
de qué manera recetar, qué tipo de planta recetar o qué tipo de preparación. Una postura que también tiene disidentes dentro del mismo gremio. Uno como clínico tiene que poner en el balance de lo que es el riesgo y el beneficio. La marihuana no es inocua, sino que más bien puede producir consecuencias y en algunos pacientes con vulnerabilidad mucho más consecuencias aún. El doctor Flores dice que seguirá con su ayuno hasta tener la certeza de que las autoridades harán algo en concreto para despenalizar la cannabis y usarla de forma responsable. A veces se usa y la gente se evade y se evade. Pero aquí se trata de pasar del volado al expandido, ¿no? Una expansión que él sabe va más allá de lo espiritual o médico, ya que una despenalización pondría a Chile como el segundo país en Sudamérica en tomar esta medida después de Uruguay. Antecedentes que nuevamente abren una discusión en torno a esta planta. La presidenta Michelle Bachelet defendió hoy la estabilidad de nuestro país para las inversiones, y aseguró que esta larga tradición no cambiará. Lo dijo el mismo día en que el embajador de Estados Unidos en Chile pidió reglas claras para las empresas ante los cambios que está impulsando el gobierno. Ignacio Uribe con la nota. No es fácil conversar con los grandes empresarios acerca de la reforma tributaria, porque en esta jornada los convoca otro motivo, nos dicen. Pero, don Rafael. Porque el tema es polémico y más de una controversia ha generado entre ellos, los parlamentarios y el gobierno. Hemos visto algunas descalificaciones, nosotros no nos vamos a sumar y solo llamamos al diálogo. ¿Hay diálogo cuando el gobierno dice que sí o sí va a salir la reforma tributaria? Nosotros vamos a estar dispuestos al diálogo en todo momento y en todas circunstancias. Nunca nos vamos a dar por decir. El empresariado se molestó y bastante con el ya famoso video que explica, según el gobierno, el alza de impuestos. Son los poderosos de siempre. Una reforma que sumó una crítica y llamativa visión en Perú. Y es que pensando en eventuales inversiones extranjeras, asegura un referente empresarial de ese país, para ellos es conveniente la iniciativa chilena. Un inversionista internacional decide una inversión, toma en cuenta los niveles de presión tributaria, ¿no? ¿A su juicio Perú sería un mejor mercado para un inversionista internacional que Chile en caso de que esa reforma viera la luz? Claro. ¿Usted estaría en contra de una reforma de este tipo en Perú? Totalmente. Ha habido un debate en distintas materias y una de las materias que se han resaltado es que efectivamente el gobierno de Chile está avanzando en la dirección correcta. Las críticas a la reforma también surgieron en Estados Unidos. Una columna de opinión del Wall Street Journal calificó la iniciativa como un atentado al milagro chileno y era un desayuno organizado por la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio. El embajador de ese país sorprendió al referirse a los cambios impulsados por la administración Bachelet. Como bien saben, la nueva administración de Bachelet está considerando cambios en distintos índoles. Para seguir contribuyendo a la economía y brindando valor a la sociedad, lo que necesita la empresa estadounidense, y de hecho es igual para todas las empresas, es estabilidad política y económica y reglas claras. Chile desde hace muchos años que se caracteriza por reglas claras, estabilidad política y lo más importante es que la reforma tributaria va a permitir aumentar la recaudación para mejorar el sistema educativo. La presidenta también se refirió a la reforma frente al Consejo Consultivo APEC, importante representante de las 21 economías que componen el Foro del Asia-Pacífico. Escucharon la señal que la mandataria entregó al empresariado. Chile tiene una larga y distinguida tradición de certeza legal para la actividad económica y eso no cambiará. Al debate que se desarrollará en el Senado mira el empresariado chileno para lograr las modificaciones que a su juicio no afecten ni el empleo ni el crecimiento. Diálogo al que el gobierno está abierto, siempre y cuando aseguran no afecte los lineamientos fundamentales de la reforma tributaria. Todo es relativo, dicen. Si aquí en Santiago nos quejamos de la congestión vehicular, bueno, ponga atención a lo que enfrentarán los chilenos que viajarán a Sao Paulo. Tacos de hasta 5 horas deberán soportar quienes visiten esta ciudad mundialista. $11 millones de habitantes, pero ojo que eso sube a 20 si tomamos toda el área metropolitana. 50 millones de automóviles, casi 2.000 recorridos del transporte público. Sume decenas de miles de motos, camiones de carga, buses de todo tipo, pero no nos quedemos ahí. Agregue metro conectado a trenes interurbanos, miles de trayectos alimentadores y troncales, buses conectores y más. La mayor flota de helicópteros de todo el planeta después de la ciudad de Nueva York. En resumen, eso es la ciudad de Sao Paulo en materia de transporte.
casi 4 reales, unos 1.400 pesos chilenos si pagamos el boleto unitario que nos permite acceder a una compleja red de transporte que encadena metro y trenes a buses de subcentro, además de los enormes ómnibus que tienen recorrido en línea recta hacia el gran centro paulista. Pero más adelante ya vamos a hablar del transporte en superficie. Ahora nos vamos a concentrar en lo que pasa abajo, y podemos decir más abajo y más abajo, en una de las estaciones de metro más grandes de todo Brasil. Hasta 7 pisos por sección, y así corre el metro de Sao Paulo, en líneas cruzadas, todas en dirección periferia centro, con la posibilidad de subir y tomar conectores en trenes a salidas de la ciudad como Santos y Guarujá. Alternativas utilizadas por cerca de 9 millones de personas, según datos de la autoridad. Aquí hay poco, la estación Inmigrantes hay atochamientos, acá es fantástico. Allá están todos apretados. Después en la tarde, a las 2:45, hora en que yo salgo, aquí el metro es la misma cosa. Aparte de lotado, ¿es seguro? Nunca ha habido asaltos. Es estresante porque nunca he visto que la gente se preocupe al ver gente mayor. Tampoco le dan el asiento. Lo que tú ves. Yo he tenido problemas con 1 o 3 personas, pero eso es mucho más tarde. No son caballeros. Son carros y carros, personas y más personas que pasan a ser un punto de color en un sistema que funciona a tope prácticamente el día completo. Estamos hablando de una red que cuenta con 11 líneas de metro en abanico circular y que sacan a los pasajeros de la periferia para llevarlo a la zona centro. Pero para las autoridades de transporte esto no es suficiente. El metro paulista no resiste más porque tal y como está no es el pilar principal sobre el cual descansa el sistema de transporte. Dicen que las líneas deben doblarse, es decir, llegar a 20 y su extensión casi triplicarse. De lo contrario, la recarga nunca podrá ser absorbida bajo tierra, como debe ser en ciudades del tamaño de esta. Mientras tanto, arriba el panorama no es mucho mejor. Mediante su tarjeta recargable, miles de paulistas escogen su recorrido en superficie. Estamos hablando de 1.459 rutas actualmente de buses, todas licitadas desde la Autoridad de Transporte Local, que monitorea la demanda y la necesidad real de transporte urbano. Este es en verdad el corazón del sistema público de transporte paulista. Para muchos no debería, porque siempre el metro puede más, porque el tren tiene más capacidad que el bus. Pero en Sao Paulo es al revés. El metro es subsidiario de lo que ocurre en superficie, lo que a veces alcanza niveles de desastre. Tenemos un sistema de metro hoy muy concurrido, cargado. Y un sistema de buses que convive con un problema muy serio, que impide un mayor dinamismo. Es una mezcla de tráfico común con los automóviles. Entonces, como hubo un gran aumento de la producción de automóviles, la ciudad está parada. Los buses corren más rápido por vías exclusivas que comparte con una de las flotas de taxi más grandes del mundo. El desafío de las autoridades ha sido mejorar la experiencia de viaje, reducir los tiempos de traslado y así bajar la cantidad de automóviles en circulación. Pero muchos paulistas se resisten, corre la hora y el panorama se hace cada vez más complejo. El transporte público presiona por vía exclusiva, el volumen de vías disponibles cae, en horas punta la circulación media crece, hasta en 10 veces. El resultado es una verdadera pesadilla. En esto se ha transformado el día a día de miles de paulistas. Es más que un taco, el tránsito está absolutamente detenido. Lo único que avanza son las motos en una de las principales vías que lleva hacia el centro de la ciudad de Sao Paulo. Los autos llevan varias horas esperando que el tránsito se normalice y la gente se ha bajado de los automóviles y está esperando al lado de la carretera. ¿Cuánto tiempo se pasa en Ocago? En promedio 2 horas y media o 3 por día. Mucho. Pierdo muchas horas en el tráfico y yo trabajo en la calle, entonces eso me atrapa y me atrasa mucho. Cada decena de autos se cambia por el doble de motos. Entre los tacos pasan en el espacio que queda. Una y otra se amontonan en los estacionamientos. En Sao Paulo nadie puede ya a estas alturas dejar de tener una moto, dicen. Los trayectos duran hasta 5 horas en los mismos recorridos que antes hacían en 2. El parque automotor ha crecido en forma descontrolada, las vías no lo han hecho. Solo las motos pueden avanzar a veces. La mejor cosa hacer en Sao Paulo es, si puedes, cambiar el auto por la moto, porque bueno, es mucho más rápido y sale mucho menos tiempo, ¿no? Se pierde. Hoy día parece algo muy común, ¿no? Porque yo he visto muchísimas. Sí, cada día más. Se vende como banana en la feria de comida
se dice así, se vende como banana, mucho. El tráfico está terrible. Tem que andar sempre de moto para você chegar aos lugares. Tienes que ingeniártela para llegar a los lugares. Tienes que ir en moto. Sao Paulo está cada vez peor. No nos dice su nombre, no nos muestra su rostro, solo vemos detrás de su máscara una mirada tan dura como la realidad que enfrentan miles de paulistas durante la jornada. Es casi la medianoche y ya el tránsito ha bajado en forma considerable. Nos juntamos en un parque en el este de esta ciudad. El mismo lugar donde junto a otros compañeros de Anonymous Brasil han planeado los mayores ataques informáticos que haya conocido este país. De hecho, descubrieron que la presidenta Rousseff había sido espiada por Washington. Desataron un escándalo al destapar una red de corrupción al interior de Petrobras, denunciaron los robos fiscales en Niterói y la compra de votos llamado Mensalão, y participaron en la convocatoria informática a las enormes protestas del mes de junio, donde millones de paulistas dijeron no al alza del transporte. Después, la movilización sería mucho más que eso. Yo creo que el caso del transporte fue la gota de agua que colmó a la población. La población ya no está aguantando un gobierno tan corrupto. Y creo que fue la razón principal de las acciones sociales. Pero uno ve que la población en general, la clase media, aquella persona que nunca participó de una manifestación social, yo vi que ese fue el primer contacto con las protestas en las calles. ¿Y ese movimiento social que comienza con el transporte en Sao Paulo, llegó para quedarse o fue solamente una luz en el camino social para ti? Con seguridad llegó para quedarse. Buena parte de la población aprendió que juntándose, organizándose y exigiendo al gobierno por situaciones dignas, justas, la población tiene éxito. Y como dije anteriormente, la gran diferencia es esa nueva arma que es Internet. Con más identidad y con un objetivo claro, la Universidad de Sao Paulo se organizan frente a un sistema de transporte que dicen es injusto. Monique, por ejemplo, del movimiento Pase Libre, conocido a nivel nacional por exigir transporte público gratuito para todos, dice que el sistema de transporte paulista tiene un trasfondo tan social que puede ser el gatillante de un cambio mucho más grande. Un sistema de cárcel urbana, describe, que impide el movimiento, que para ella es agresivo y violento. No se puede más vivir en las ciudades brasileñas, se lleva tiempo demasiado para llegar al trabajo y también ese trayecto es un sufrimiento diario para toda la población. Entonces creemos que junio pasó justamente porque las ciudades están agotadas y porque también el movimiento Pase Libre y otros movimientos que tratan del tema urbano hicieron un trabajo muy fuerte durante mucho tiempo para construir essa crítica à cidade. O presidente Lula e o presidente Dilma conseguiram melhorar a vida das pessoas. El presidente Lula y la presidenta Dilma consiguieron mejorar la vida de las personas, de la puerta para adentro, dentro de casa, a través de compra de autos, electrodomésticos, acceso a internet, vestuario, alimentación, aumento real del salario mínimo, pleno empleo. ¿Qué está faltando ahora? Y ese es el desafío nuestro, es mejorar la calidad de vida de la puerta para afuera, que existan escuelas de calidad, un transporte de calidad. Que es você ter uma escola de qualidade, você ter transporte de qualidade. Para la mayoría de los analistas, las posibilidades de que el sistema de transporte paulista mejore dentro de los próximos años, la verdad, es escasa, como en el resto de las grandes ciudades del mundo. Pero lo que más preocupa en Sao Paulo, a pocas semanas de la Copa del Mundo, es que durante el Mundial el transporte sea un gatillante de un nuevo estallido social. Desde Sao Paulo, este ha sido el informe para 24 horas de Carlos Chávez y José Antonio Neme. Y con incidentes a las afueras del Palacio de la Moneda terminó la reunión entre representantes de los comuneros mapuches que se encuentran en huelga de hambre en el penal de Angol con el ministro de Justicia. La respuesta del gobierno a su petitorio no gustó a la comunidad, que anunció que la huelga va a continuar. Antonio Ruiz con el informe. Los peñas hoy día están en una situación muy grave, no hay plazo, hoy día no llegamos a ninguna solución. Representantes de los comuneros en huelga de hambre fueron recibidos por el ministro de Justicia, pero todo acabó en el frontis del Palacio de la Moneda.
30 días sin consumir alimentos, según sus voceros, cumplen en el penal de Angol Luis Marileo Cariqueo, Cristian Levinao Melinao y Leonardo Quijón Pereira, condenados a 10 años y un día por el crimen del parcelero Héctor Gallardo, ocurrido en septiembre de 2012. La situación de los tres comuneros motivó el sábado pasado la toma del módulo en el que se encuentran recluidos. Entre sus demandas están ser trasladados a un centro de estudio y trabajo de gendarmería y que se revisen además sus procesos judiciales en los que fue aplicada la ley antiterrorista. Nosotros no podemos revisar causas, de acuerdo al Estado de Derecho. Sin embargo, estamos en disposición de hacer un análisis de la ley antiterrorista en términos de conformar un equipo jurídico que nos permita hacer propuestas en relación a la ley. Nosotros veníamos a buscar la solución acá hoy día. El gobierno no se hizo responsable y nuevamente sigue dilatando la huelga. El tercer punto del petitorio de los huelguistas mapuches es que José Mariano Llanca, quien también cumple condena, sea indultado por razones humanitarias, ya que según ellos padece una enfermedad terminal. El Ministerio de Justicia instruyó someterlo a nuevos exámenes médicos, por lo que la tarde de este martes, Llanca fue trasladado desde el penal de Angol hasta el Hospital Regional de Temuco. ¿Cuál es tu estado de salud, José? La respuesta del gobierno a las demandas de los comuneros fueron consideradas insuficientes por la comunidad mapuche, quien dio por fracasado el diálogo con el Ejecutivo y anunció además que la huelga de hambre continúa. Le hago un llamado a que dejen la huelga de hambre porque finalmente eso les afecta a su integridad física y no produce el efecto finalmente que ellos esperan. Este miércoles en Angol se espera conocer la radicalización de las medidas de los tres comuneros mapuches en huelga de hambre hace un mes. Faltan 37 días. Muy buenas noches. Durante el desarrollo de este informativo hemos seguido paso a paso lo que está ocurriendo en Barcelona y en Santiago con la operación a la rodilla de Arturo Vidal. Hay incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir. Pero el punto es el siguiente en lo futbolístico. Tiene que haber un plan B. ¿Cómo se reemplaza a Vidal? Y Sampaoli desde hace una semana o más ya está trabajando en este aspecto, en rearmar el equipo. Vamos con noticias de último minuto porque arden las redes sociales con la información de Arturo Vidal. Fue una bomba de tiempo que explotó durante este martes. Los medios de comunicación rápidamente expandieron la noticia. Arturo Vidal será operado del menisco externo de su rodilla derecha, intervención quirúrgica que se realizará en Barcelona este miércoles. Hasta ahora se ha intentado hacer un tratamiento conservador, con muy buen criterio, pero bueno, viendo que no termina de funcionar, que no va, pues bueno, yo creo que está indicado, pues los doctores decían de hacer una artroscopia. Va a estar unos días obviamente de postoperatorio en la ciudad donde va a ser operado, en Barcelona, y posteriormente volverá a Torino, a su lugar de entrenamiento, para después reincorporarse a los entrenamientos nuestros. El médico de la selección en ningún momento descartó al volante de la Juventus para la Copa del Mundo. Incluso, en más de una oportunidad habló de los plazos de recuperación tras este tipo de operación en un futbolista profesional. Uno puede decir que el jugador en ningún caso está descartado para el Mundial. Tampoco tenemos un tiempo extremadamente holgado. Por lo tanto, una situación intermedia en que el jugador requiere un tratamiento postoperatorio importante, un proceso de rehabilitación muy activo, para que el jugador se recupere lo antes posible y podamos contar con él. Doctor, ¿cuánto podría demorar el postoperatorio? Esto es una cosa que lo hemos estado comentando y hemos dicho, Dios hará más que nosotros. Sí, ¿la ciencia no puede especificar? No, normalmente sabemos que un menisco externo pues cuesta un poquito de recuperar, no es lo mismo que un interno. 4 o 6 semanas. Y puede que más, y puede que más. El doctor Ramón Cugat enfático los tiempos de recuperación, o sea, si son 6 semanas llegaría justo al partido con España y a solo 5 días del duelo contra Holanda. Golpe duro al interior de Juan Pinto Durán para el cuerpo técnico y los 13 seleccionados que trabajan hace unos días. Justamente, algunos jugadores ya habían declarado que si Vidal se operaba, igual llegaría al Mundial. Con toda la tecnología y con lo avanzado que están las cosas, hay jugadores que en 2 o 3 semanas están entrando a la par y otros que se demoran un poco más. Y deseamos que lo que pase sea lo mejor y que ojalá en un mes más
esté sin problema y pueda estar disputando la Copa Mundial en su mejor nivel. No es un misterio la importancia del volante en la selección, no solo por su brillante temporada, campeón con la Juve y pretendido por el Real Madrid y Barcelona, sino también por lo mostrado en los duelos de La Roja. Los números son elocuentes. Con Vidal en cancha, Chile nunca perdió los duelos oficiales del 2013 con 6 triunfos y 2 empates, anotando 4 goles. Sin él, la escuadra nacional ganó 4, empató 1 y cayó en 2 oportunidades. ¿Es clave o no? Obvio, por supuesto. ¿En qué sentido? Tanto en la cancha, en el camarín. Está jugando uno de los mejores niveles del mundo, entonces obviamente para Chile es bueno. Arturo, todos saben lo que es a nivel de grupal, a nivel de equipo. Todos sabemos que es muy importante para todos nosotros. Sabemos que es un jugador importantísimo, que todos somos positivos, pensamos que va a estar en el Mundial, que es un jugador importante para la selección. Jorge Sampaoli ya empezó a mover sus piezas. Sin Vidal se hace imperioso un reemplazante y ahí figuran 4 jugadores. El primero es Carlos Carmona, de activa participación en el Atalanta italiano, aunque él es un jugador más de quite. Felipe Gutiérrez tuvo un buen desempeño en el amistoso contra Alemania. Su juego se asimila a lo que hace Vidal y en Holanda fue elegido por una revista deportiva el mejor jugador de la liga local. Bueno, vengo a pelear mi puesto como todos los que estamos convocados, así que tranquilo. Charles Aranguis pasa por un gran momento en Brasil. Es una de las figuras en el Inter de Porto Alegre y para muchos es el reemplazante idóneo de Arturo Vidal. Mientras que Rodrigo Millar, quien fue llamado sorpresivamente por Sampaoli, también es opción para suplir al ex Leverkusen, aunque no juega habitualmente en esa posición. No creo que haya mucha variación en realidad. Los puestos del mediocampo en la mayoría he jugado, los conozco, en algunos mejor que otros, pero ahí del mediocampo es muy difícil que me muevan. El terremoto que se vive en la selección chilena, ese que llegó desde Barcelona con la operación de Arturo Vidal a tan solo 37 días de la Copa del Mundo. Y otro chileno que espera momentos decisivos en Europa es Manuel Pellegrini, el técnico del Manchester City. Con 2 partidos entre miércoles y domingo se juega el título en la Premier League. 2 partidos y 4 puntos separan a Manuel Pellegrini de la gloria en la Premier League. El Manchester City tiene 80 unidades, uno menos que el líder, el Liverpool, faltando una fecha para el fin de la liga. La ventaja en el equipo del chileno es que tiene un partido menos. Este miércoles enfrenta al Aston Villa y de ganar, la cima los espera. Solo sé que nos quedan 2 partidos y que tenemos que ganarle al Aston Villa. Al final de la semana veremos si tenemos más puntos que el Liverpool. Pellegrini pide calma para cerrar un año con 2 trofeos. Ya ganó la Copa de la Liga y ahora quiere ir por el premio mayor. Eso siempre y cuando siga la senda de triunfos. Creo que solo un resultado sirve para ganar la Premier League. Aquí es muy complicado ganar los partidos y no puedes estar seguro hasta el final, hasta el último minuto. Lo dio el Liverpool contra el Crystal Palace. Por eso, cuando nosotros perdimos contra el Liverpool, dijimos que la pelea por el título continuaba, que ese no era el último partido y no era el final de la Premier. Todos los equipos dejarían puntos y eso pasó. El equipo del ingeniero quiere dar más golpes a la cátedra. Ahora circula la versión de que los Citizen se han puesto como meta contratar a Lionel Messi. Los ingleses estarían preparando una oferta cercana a los $200 millones para fichar a la Pulga del Barcelona. La propuesta está ahí, sobre la mesa, y ahora la última palabra la tendría Jorge, el padre de Lionel. Tanto dinero mueve el City que ya la UEFA puso los ojos en el equipo de Pellegrini. De hecho, una millonaria multa pende sobre el club por no respetar el llamado fair play financiero, que evita que los equipos consigan ventajas deportivas mediante inversiones desbordantes. El equipo, además, solo podría inscribir a 21 jugadores en lugar de 25 para la próxima Champions League. Pero de esos temas no se preocupa ahora Manuel Pellegrini. Lo de él es finalizar en el podio, junto a sus muchachos. Nos preparamos exactamente igual de como lo hicimos con el resto de los partidos en el año. Este que viene ahora es el más importante, pero no vamos a ganar la Premier si ganamos mañana. Tenemos que hacerlo y después esperar a ver qué pasa el domingo. La recta final nunca vio tan bien perfilado a Manuel Pellegrini, quien está a un paso del objetivo máximo de la Premier y el logro más importante de su carrera. Y ahora aterrizamos en el fútbol chileno. Mientras la U y Católica buscan desesperadamente un entrenador, Colo-Colo ha vuelto a las prácticas, piensa en los refuerzos para la Copa Libertadores del próximo año fundamentalmente
y en ratificar el buen momento en el arranque de la Copa Chile el próximo 18 de mayo. Juega en el debut frente a Palestino. Cerca de 3 semanas pasaron desde los festejos de la Estrella 30 y este martes el descanso se acabó. Colo-Colo regresó a las prácticas con plantel reducido. Sin los jugadores que trabajan con la selección y los que están a préstamo, Héctor Tapia comenzó la preparación de la Copa Chile. El campeonato pasado ya fue, ya está atrás, ahora hay que mentalizarse en lo que viene. Vamos a ir paso a paso y primero tenemos Copa Chile y Palestino, que eso es lo que queremos hacer. Debuta ante el conjunto árabe el próximo 18 de mayo en el grupo 5 del torneo, el mismo en que además deberán enfrentar a Rangers y la Universidad de Concepción. 6 duelos en 20 días antes de las vacaciones por el Mundial y la planificación del segundo semestre. Presión acá en Colo-Colo y siempre tienes que ganar, siempre tienes que jugar bien, ser campeón. Consigna clara de un plantel que quiere continuar con la racha ganadora. Para eso, Tapia poco a poco afina la llegada de refuerzos y la conformación del plantel. De momento, solo Emilio Hernández y Jason Silva son los jugadores que han partido. A ellos podrían sumarse Eduardo Lobos y Mauro Olivi, que estudian ofertas. Además, recién en junio se evaluará la continuidad de los préstamos, como el caso de Francisco Prieto, Lucas Domínguez o Boris Rielov. De las llegadas, la opción más concreta es Claudio Maldonado, que entrena hace 4 meses con el grupo y fue pedido por el cuerpo técnico. Quizás el caso que más preocupación genera es el de Luis Mena. El defensor finaliza contrato en junio y su continuidad todavía no está garantizada. Por eso el mensaje desde el plantel es claro: no quieren repetir un caso como el ocurrido con Milovan Mirosevic en la Universidad Católica. No sé si a lo mejor la salida de Milo fue adecuada o en este momento fue buena, pero sí lo que nosotros en este momento queremos con Lucho es que él pueda continuar con nosotros para que su carrera siga siendo exitosa como ha sido hasta el día de hoy. Ir paso a paso, seguir ganando y levantar copas son las frases que se repiten en el camarín del reciente campeón, que ya está de vuelta pensando en mantener su protagonismo en el fútbol chileno. Los médicos especialistas han señalado, Amaro, que la operación de Vidal no debería durar más de 20 o 30 minutos, así que muy temprano por la mañana en el noticiario de apertura de nuestras transmisiones estaremos informando desde Barcelona de los resultados de la intervención quirúrgica. Tú tienes fuentes muy directas, por así decirlo. Lo que me gustaría preguntarte es, nunca más directas. ¿Estás esperanzado? Yo tengo esperanza que llegue al Mundial, no sé si al primer partido, pero de pronto se va a trabajar para que Vidal esté. Y sin Vidal hay que tener el mismo optimismo, la misma esperanza. Bien, gracias, Pedro. Ok, chao. Vamos a una breve pausa comercial y enseguida estamos de vuelta. No se vayan. Y lo que sigue llama a la reflexión: vodka y Viagra juntos. Claro, suena a carrete, pero no creas, son dos de los productos que desde este año van a pasar a integrar la canasta básica del IPC que elabora el INE. ¿Qué ha pasado con los hábitos chilenos, que se modifica el consumo? Claudio Fariña nos cuenta por qué. Muchos compran, pero pocos reconocen. Siempre es para un amigo. El Viagra en Chile es como la mortadela en Argentina. Nadie asume que la consume y es el fiambre más vendido. Quizás se debería incluir algo que tenga relación con la salud psicológica. ¿También ha pasado muchos años? 8. ¿Y no ha requerido? ¿Ah? No, porque practicamos yoga. Me parece bien. La gente que lo necesite, que lo ocupe. Tal vez debe ser por la exigencia de las mujeres hoy en día. Por el estrés, porque al estar tan estresado, la gente tan preocupada de responder a sus trabajos, de responder afuera, cuando tienen que, no sé, llegar a la intimidad puede ser bastante complicado, creo yo. ¿Pero no ha pasado acá? No, nosotros no vivimos al ritmo tradicional. Más lento nosotros vivimos, sí. ¿Nunca ha consumido? No, nada. Mucho ajo nomás, harta comida, harto marisco. Sí, conozco un par de gente ahí, le mando un saludo a un par de amigos que conozco. ¿Usted no? No, gracias a Dios, harto deporte no lo necesito. Pero encuentro, si se está consumiendo en demasía, claro que estoy de acuerdo que se incluya en la canasta.
Como desde hace bastante tiempo la famosa píldora azul ya representa sobre un 0,2% del gasto de los chilenos, es que se incorpora a la canasta básica del IPC. Por lo tanto, el hombre frente a esta nueva mujer se asusta, no sabe bien cómo satisfacerla. Por lo tanto, frente a esta inseguridad, ha comenzado ya desde hace un tiempo a consumir fármacos como el Viagra. Y estamos viendo entonces que ocurre el fenómeno, como tú bien dices, que no solamente tiene que ver con hombres que por algún tipo de disfunción sexual toman Viagra, hombres de 50, 60 años, estamos hablando de gente bastante joven, que en rigor no debería tener ni un problema. El año antepasado se vendieron 8 millones de pastillas azules y no encontramos ni a un 0,0,0,01 de los compradores en las calles dispuestos a dar su testimonio. De pura casualidad, solo a 2 honrados artistas. Una vez pasé una vergüenza, entonces, ¿para qué vamos a entrar en detalle? Pasé una vergüenza y la verdad que lo probé y lo he probado otras veces. Extraordinario el cambio de conducta de los chilenos con el Viagra, que esté incluido en la canasta. De hecho, yo me compré un canasto de Viagra el otro día para suplir el fin de semana. La mujer de ahora es una mujer totalmente distinta, la mujer la lleva. Entonces te queda mirando y dices, estamos lentitos, ¿qué nos pasa? ¿Tenemos problemas? O sea, no, mi amor, no importa, qué rico, no. El mejor amigo mío, que es el ginecólogo de mi señora, que me regaló un Viagra, se me tiene que haber alterado la presión porque se me pusieron las orejas coloradas, los ojos colorados, la nariz como tomate. Hervía de aquí para arriba, así, me tuve que meter a la ducha con agua helada. Al final fue un fiasco. Nunca más lo volví a tomar porque me asusté, la verdad. Una de las cosas buenas que se han inventado, yo creo, que le ha solucionado la vida a mucha gente, yo creo. La autora del libro Descolocados, Mujeres Empoderadas, Hombres Perplejos, es mucho más categórica en su juicio. Las consumen para reafirmar su autoestima y sobre todo su virilidad, y se van convirtiendo en adictos, y de alguna manera eso es bien tremendo porque es un círculo vicioso. Es como cuando uno prueba el café de grano y ya no quiere volver a tomar el instantáneo, dice Lenca, mientras las farmacias venden y venden. Se vende, sale harto y como te digo, el adulto joven normalmente lo ocupa mucho más los fines de semana. Ocupa el de 50 miligramos y los de 100 miligramos normalmente ya son ocupados por personas que tienen otras enfermedades asociadas como diabetes, por ejemplo. A los que andan bien les sirve para alargar la noche, ya que su efecto le puede durar 3-4 horas. Esto habla de la inseguridad del hombre, porque estos hombres no necesitan. El medicamento aquí está como un objeto que da poder, da seguridad, una especie de muleta por si ocurriera algo, no tuviera una erección, por si acaso la relación yo tuviera que alargarla más tiempo. Y en el fondo es muy similar a lo que los chicos hacen hoy día con la previa. Para ir a una fiesta necesitan sentirse seguros y empoderados a través del consumo de alcohol. Cada 5 años el INE hace la canasta básica del IPC, porque el ciclo de vida de los productos es cada vez más efímero. La duración del Viagra en el gasto de los chilenos, al menos por hábitos y consumos, durará, según los expertos, varias canastas más. Bueno, ¿y sabe qué esconde la reforma tributaria? Este es uno de los temas que nos trae esta noche Juan Manuel Astorga en El Informante. Muy buenas noches, Juan Manuel. No sé si el contacto va a ser ahí. No, va a ser acá. Juan Manuel, ¿te vemos? Corbata azul, como el Ahí Viagra. sí. Pero Yo no... te estaba buscando. Sí. Oye, sí, vamos a hablar de la reforma tributaria, vamos a hablar más allá de los detalles técnicos, nos vamos a meter en una cuestión que es bien interesante. ¿Cambio de modelo o no respecto de cuánto van a pagar las empresas, vamos a pagar los chilenos? Si hay una discusión mucho más de fondo que solamente el tema del food, si estamos buscando un nuevo tipo de modelo de sociedad para hacerla más igualitaria. Y si esto se consigue cobrando más impuestos. Eso va a ser más adelante en la segunda parte del programa, porque vamos a comenzar, Amaro, el informante de hoy, metiéndonos en una historia que ha sido brutal, que es imposible que no remezca a nadie, a partir del reportaje de CIPER Chile, que revela en la práctica cómo el sacerdote Gerardo Joanón, en concomitancia aparentemente con médicos, una clínica, bueno, en fin, se entregaba en adopción a niños que eran hijos de madres solteras y cuya abuela, por decirlo así, de ese niño, no quería que esa madre fuera soltera y por lo tanto le hacía creer que su hijo había nacido muerto y se entregaba en adopción. Esta noche, aquí en El Informante, vamos a tener un caso concreto de una de esas familias. Lo vamos a conversar in extenso. Es un tema muy, muy delicado, pero que se proyecta a varias historias. Todavía no se calcula cuántas, pero parece que no son pocas. Vamos a abordarlo en El Informante después de Vuelve Temprano. Es un tema desgarrador, es un tema muy elocuente porque es un fenómeno transversal y que
también conozco de cerca y ya pronto tendremos Así un es. reportaje por estos otros lados. Así es, vamos a estar también muy atentos a ese reportaje que vamos a ver ahí en 24 horas. Como siempre, suerte, nos vemos. Un abrazo, que esté bien. Chao. Chao. Bueno, y así vamos a despedir entonces nuestra edición de 24 horas, como siempre, a nombre de todo el equipo. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Muy buenas noches.